Abra su Biblia en Éxodo capítulo 20. Vamos a estar leyendo los versículos 2 al versículo 6. Éxodo capítulo 20, del versículo 2 al versículo 6. Dice así la palabra de Dios. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Vamos a orar. Todopoderoso Dios, te damos gracias una vez más por este día. Te damos gracias por la oportunidad de estar juntos, oh Dios. Venimos con el propósito de adorar y glorificar tu nombre. Te reconocemos como el único Dios verdadero. No queremos tener ningún Dios aparte de ti. Tú eres nuestro Dios. Y venimos delante de ti, oh Señor, con el propósito de ser enseñados por tu siervo, enseñados por tu palabra, enseñados por tu Santo Espíritu. Abre nuestros ojos para que veamos la luz, oh Señor, y claramente podamos entender cuál es tu voluntad, esa voluntad que es buena, es agradable y es perfecta, esa voluntad que tú has querido revelarnos, oh Señor, y que eso modele nuestras conciencias y nuestro caminar mientras avanzamos de esta ciudad de destrucción a nuestra tierra prometida, oh Señor. Gracias por tu amor derramado en Jesucristo y gracias por tu fidelidad. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando la pregunta número 56 del Catecismo Bautista, que dice, ¿qué se prohíbe en el segundo mandamiento? Inicialmente hablamos que la primera prohibición tiene que ver con adorar a Dios a través de imágenes, a través de ídolos. Eso ya lo hemos abarcado. Y en segundo lugar, nos responde el Catecismo que la segunda prohibición tiene que ver con adorar a Dios por cualquier modo que no esté establecido en su palabra. Esa sería la segunda prohibición. Y a esto es lo que llamamos el principio regulador de la adoración. Así se conoce este principio. Principio regulador de la adoración. Dios advirtió a su pueblo que ellos no debían imitar el ejemplo de las naciones que él estaba destruyendo. Recuerde que el Señor trajo a Israel desde la tierra de Egipto, pasando por el desierto de Cádiz, y llegaron hasta la tierra de Canaán, que era la tierra que él les había prometido. Ellos llegaron a esta tierra, habían salido de Egipto, habían visto por 400 años cómo era el sistema de adoración egipcio, y posiblemente muchas de esas cosas ellos las habían tomado para sí mismos. Incluso cuando los vemos al pie del monte Horeb, y los vemos adorando aquel becerro de oro, posiblemente eso era siguiendo el ejemplo de lo que habían visto por muchos años en Egipto. Ahora entraban a una nueva tierra, entraban a la tierra de Canaán, y los moradores de esta tierra eran también paganos, eran idólatras, tenían muchos dioses. Entonces Dios les llama la atención a ellos y les dice, no imiten el ejemplo de las naciones que voy a destruir. No sigan la costumbre o las costumbres de ellos. Eso es, no adopten o tomen su cultura, el etos, sus creencias, lo que modela su forma de ser, pensar y actuar. No sigan sus costumbres, no rindan culto a sus dioses, ni siquiera, les dice el Señor, pregunten sobre esos dioses, ni siquiera pregunten cómo ellos les rendían culto a esos dioses para ustedes imitarlos. Es lo que dice, abra su Biblia en Deuteronomio capítulo 12, versículos 29 y 30. Vean la instrucción de Dios allí. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas, y las heredes, y habites en tu tierra, vean la instrucción, guárdate
¿De qué? Dice que no tropieces yendo en pos de ellas, yendo detrás de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. El Señor les advierte sobre el riesgo de caer en algo que denominamos sincretismo religioso. Les está previniendo de caer en ese error. Al intentar conjuntar o armonizar la adoración pagana con el culto al Dios verdadero, al intentar armonizar la adoración pagana y sus aberraciones al culto del único Dios verdadero. Eso sería el sincretismo, tomar de aquellas prácticas e introducirlas al culto de ellos. Aquellas naciones se habían contaminado cometiendo prácticas aberrantes y con sus pecados ellos habían contaminado la tierra y por esa razón Dios los estaba expulsando. Vea lo que dice Levítico capítulo 18. Las razones por la cual Dios los estaba sacando de allí, la razón por la cual Dios estaba despojándolos de esa tierra, que por muchos años fue de ellos. Ellos eran los descendientes de Cam, hijo de Noé, que habitaron en ese lugar, y por muchos años ellos tuvieron control de esa tierra, pero llega un punto donde Dios los expulsa de ese lugar. Y vea lo que dice el Levítico 18, 24 y 25. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella. Y vea lo que dice, y la tierra vomitó sus moradores. Y esa era la razón por la cual Dios los estaba sacando de allí. Porque sus aberraciones, sus pecados, su maldad, incluso había llegado a contaminar la tierra. De ahí que el Señor les advierte a Israel que no incurran en los mismos pecados que cometieron esos pueblos, incluyendo el pecado de la adoración falsa con todas sus abominaciones. Y quizás era el pecado principal de estas naciones, la adoración falsa, acompañada de muchas abominaciones. Pensemos en un momento en el Imperio Romano, en Roma. Roma cayó en el siglo V después del Señor Jesucristo. Y la iglesia cometió el error de mantener las imágenes en los templos abandonados, en los templos paganos. Cuando se derrumbó el Imperio Romano y se derrumbó el paganismo romano, entonces los cristianos ocuparon los templos y lugares de adoración, pero mantuvieron en esos templos y en esos lugares de adoración las imágenes que estaban allí en esos santuarios. Los nombres de aquellas estatuas, desde una perspectiva romana, eran Zeus e Isis. Y entonces los cristianos cambiaron los nombres de esas imágenes y le pusieron María y le pusieron Cristo. Y luego justificaron esas imágenes a las cuales llamaron María y Cristo. Y dijeron, esto es una ayuda para el culto. Ahora, obviamente también ellos tenían la intención de que los paganos abrazaran el cristianismo. Y una forma en que los paganos podían adoptar más fácil el cristianismo era manteniendo sus templos tal como ellos los habían dejado. Nadie pretendía adorar a aquellos ídolos. Ellos solamente querían utilizar los ídolos como una ayuda. Pero luego ocurrió lo inevitable. Aquellos ídolos se convirtieron en su objeto de adoración. Es lo que yo les decía, que un ídolo nos promete llevarnos a Dios y termina llevándonos a otro lugar, lejos de Dios. El objeto de nuestra adoración es Dios, pero luego el ídolo se constituye en ese objeto de adoración. El día sábado estaba yo en mi cama muy temprano en la mañana, 6 de la mañana, y escuchaba yo unos murmullos en la calle principal. Y conforme fue incrementándose el ruido, empecé a escuchar voces de muchas mujeres, principalmente que estaban recitando algunas oraciones, rezos. Y de repente pasaron 4 personas cargando en su espalda una plataforma con una imagen de la Virgen María y un séquito principalmente de mujeres mayores recitando algunas oraciones. Y yo vi, mira, esto tiene que ver con lo que estoy predicando. Ahí iba Isis
en los hombros de ellos todavía. Recuerde que fue en el siglo V cuando ellos conquistaron el imperio, la religión conquistó el imperio, pero mantuvieron esos íconos, mantuvieron esos ídolos. Y entonces la gente empezó a besar las imágenes de Cristo. ¿Han visto eso? También besan las imágenes de María y besan las imágenes de los santos. Hay gente que tiene el hábito de llevar estampitas, mucho en Latinoamérica, estampitas que ven y tienen oraciones atrás y muchas veces besan esas estampitas. Les empezaron a poner velas, les empezaron a quemar incienso y todo eso simplemente era el culto a Isis y era el culto a Zeus, exactamente el mismo culto que tenían los paganos, ahora con otros nombres. Eso fue lo que pasó. Eso es historia. Eso no son imaginaciones, es historia. Hermanos, nosotros debemos estar alertas frente al sincretismo religioso, de ser permeados en nuestra práctica de la religión por prácticas aberrantes, prácticas que surgen ya sea de filosofías, es decir, sistemas de pensamiento, formas de pensar, o prácticas que surgen de movimientos que son contrarios a Dios, movimientos que son contrarios a la ley de Dios y a su adoración santa. Cuando pensamos en estas filosofías, estas formas de pensar, ellas se vuelven una amenaza para la iglesia. ¿Cuándo? Cuando ellas empiezan a infiltrar a la iglesia. ¿Y cómo infiltran estas prácticas a la iglesia? Lo va a hacer a través de ustedes, lo va a hacer a través de sus líderes, porque cuando la iglesia y el liderazgo de la iglesia no tienen claro acerca de cuál es la ley de Dios y cómo se vive a la luz de sus mandamientos, es muy probable entonces que algunas de estas prácticas empiecen a meterse dentro de la iglesia sin que nos demos cuenta. Empezamos a ser infiltrados. Piensen en esto. El sincretismo, recuerda, el sincretismo es eso, tratar de fusionar cosas que no pertenecen a la fe cristiana y empezamos a traerlas a nosotros. El sincretismo actúa como un virus que invade e infecta a la iglesia. Así funciona el sincretismo. Entra y empieza a permear a la iglesia. Si son iglesias que pertenecen a un movimiento, por ejemplo, entra a una de las iglesias de ese movimiento y de repente vemos que todas las iglesias están haciendo lo mismo. No se me olvida cuando vino el movimiento del G12 desde Colombia. Iglesias de la denominación bautista, de las cuales yo tenía compañerismo con pastores, un grupo específico de iglesias, un compañerismo de iglesias, fue infiltrado por el movimiento G12. Y yo hablando con un pastor en una oficina, un pastor amigo, que ahora está en la presencia del Señor, y él me decía, es que le quitaron todo lo malo y lo hicieron completamente bueno para nosotros. Lo purgaron, lo limpiaron, lo bautizaron. Y las iglesias tomaron, todas las iglesias de ese grupo, de ese compañerismo, tomaron el G12 y por supuesto lo que el G12 prometía era un crecimiento explosivo de la iglesia. Y experimentaron un crecimiento explosivo de la iglesia. Pero eso es como cuando usted calienta leche en el disco de la cocina y la leche llega a su punto de ebullición y empieza a hervir. Los que saben de esto, díganme, ¿qué pasa? Crece y se derrama. Pero cuando usted la quita del disco y la enfría, ¿qué pasa? Baja otra vez. Y así pasó. Las iglesias crecieron explosivamente, pero así como crecieron, volvieron a caer y a bajar. Y hubo mucho sufrimiento dentro de las iglesias, mucha apostasía dentro de las iglesias, mucha tibieza dentro de las iglesias, luego de que la efervescencia, aquel fervor se terminó. Debemos combatir eficazmente este virus del sincretismo para que no se esparza, para que no llegue hasta nosotros y nos contamine, contaminando todo el cuerpo. Volvamos a pensar en la iglesia en el siglo V, cuando ellos permitieron que los dioses paganos se quedaran en los templos, en los santuarios. Eso contaminó la adoración santa al único Dios verdadero. Pensemos en algunos ejemplos de estas filosofías que amenazan con infiltrar la iglesia y pervertir la adoración santa al Señor. Pensemos en las técnicas orientales, porque el orientalismo se ha metido con mucha fuerza en Occidente. A través, por ejemplo, de Deepak Chopra, un personaje famoso de la nueva era, que ha causado un impacto tremendo en Occidente, a través de J.J. Benítez, por ejemplo,
con sus caballos de Troya y todo eso. Se ha metido fuertemente dentro de las iglesias también de Occidente. Prácticas como el yoga, por ejemplo. El yoga se ha metido entre los cristianos. Es una forma distinta de hacer ejercicio. La meditación, por ejemplo. Se habla de meditación. Oh, se parece mucho a la oración. Es quedarse con la mente en blanco para recibir la visita de Dios. Pensemos también en la enseñanza del karma. Cristianos que están hablando, es karma. Lo alcanzó el karma. Eso se ha metido dentro de las iglesias. Otra filosofía, el feminismo radical, por ejemplo, se ha colado dentro de la iglesia, porque esas son las filosofías que pululan alrededor nuestro y amenazan la iglesia. Hay cierto feminismo que es el feminismo maternal, que fue quizás el feminismo original en el cual estoy completamente de acuerdo. Una mujer de apellido Cacho, por ejemplo, en México, salvando a los niños de las garras del tráfico sexual y la prostitución, dice, soy feminista y yo la celebro. Porque ella expuso su vida para salvar cientos de niños de la prostitución. Y ella dice, soy feminista, y esa es la clase de feministas que yo diría vale la pena en nuestra sociedad. Que tiene más valor que muchos hombres incluso, que no se atreverían a entrar en una cosa como esa. Pero está el feminismo radical, que dice que todo lo masculino es malo, por ejemplo. Que habla de egalitarismo, hombres y mujeres, como si no hubieran diferencias biológicas y aún psicológicas, neuronales, etc. Esa es la clase de feminismo radical del cual yo estoy hablando. Que se quita la blusa en la calle y marcha, enseñando su cuerpo, que se pinta con signas. Esa es la clase de feminismo del que yo estoy hablando. Y también el movimiento animalista es otra cosa que se ha metido dentro de la iglesia, donde en lugar de adorar al Creador, que es bendito por los siglos, están dándole culto a los animales. También otra filosofía, el movimiento para salvar el planeta. Greta Thunberg y sus seguidores, tratando de salvar el planeta. ¿Y saben cómo quieren salvar el mundo? Matando a los seres humanos. Eso es lo que están diciendo. Tenemos que despoblar la tierra. 7,000 millones de personas son demasiadas personas. Hay que empezar a matarlas de alguna forma. Hay que esterilizarlas. Hay que desanimarlos para que tengan hijos. Porque el ser humano es el virus que está dañando el planeta. Y eso se ha metido dentro de la iglesia también. Y también otro ejemplo, la ideología de género, donde quieren hacernos creer que ya no hay hombres ni hay mujeres, que uno decide lo que uno quiere ser, que nos dicen, por ejemplo, que si yo nací hombre, el hecho de que yo naciera hombre no significa que yo tenga que ser hombre toda mi vida. Yo puedo decidir ser mujer, y ustedes tienen que aceptarlo, y tienen que decirme señora en vez de señor, ¿sí? Y tienen que tratarme de esa forma. Imagínense, eso es lo que está pasando. Y en muchas iglesias, por ejemplo en nuestro país, la iglesia luterana ha aceptado la ideología de género y ha celebrado matrimonios entre personas del mismo sexo. Los obispos luteranos, Lutero se revuelca en la tumba por causa de eso, porque están recibiendo de buena gana todas estas cosas. Sincretismo. Esos son solo algunos ejemplos de corrientes filosóficas que están amenazando con permear y contaminar la adoración santa al Señor. Y es imperativo entonces que estemos alertas para no imitar malas costumbres y malos ejemplos que nos van a conducir ¿dónde? Hacia una adoración falsa. Tenemos que tener mucho cuidado. El Señor les advierte a los judíos que ellos no lo adorarían a Él de la manera en que las otras naciones adoraban a sus dioses. Dios consideraba la adoración de ellos una adoración detestable. ¿Se acuerdan cuando hablamos de abominación, algo que causa asco? Él consideraba el sistema de adoración de ellos algo detestable, algo que él aborrecía. Los actos que ellos hacían en su sistema de adoración, además de la prostitución, porque se practicaba mucho, incluso en el tiempo del Nuevo Testamento, cuando estudiamos en Corintios, como había un templo, por ejemplo, donde habían 1,000 mujeres ofreciendo su cuerpo a los que venían a adorar al templo, y se prostituían allí, 1,000 mujeres, no es poca cosa. Pero dentro de las prácticas aberrantes, dentro de las prácticas aborrecibles, ellos también sacrificaban a sus propios hijos como ofrendas a sus dioses.
sacrificaban niños, los quemaban. Vean lo que dice Deuteronomio, capítulo 12, versículo 31, acerca de esa práctica, el sacrificio de niños. Deuteronomio 12, 31. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. A sus hijos y a sus hijas. La adoración santa es distinta a la adoración pagana. Y los cristianos no debemos imitar el sistema del mundo, el sistema de adoración mundano. No debemos copiar sus estilos, no debemos copiar sus formas. Nuestra forma de adorar debe ser marcadamente distinta a la forma de adorar del mundo. Cuando viajé a República Dominicana y fui hospedado en la casa de un hermano, este hermano era artista, el hermano pintaba, hermosa pintura, era un artista reconocible, incluso había hecho obras reconocidas a nivel del país. Y entonces dedicamos mucho tiempo a hablar del arte, el arte y la fe. Fueron buenas conversaciones con este hermano. Y entonces yo le decía al hermano, se llamaba José, sí, hermano José, ¿no cree usted que si los cristianos estuviéramos haciendo arte desde una perspectiva de Dios, claramente influenciados por la palabra del Señor, entendiendo que tengo una relación con Dios y que Él me informa a través de su revelación, estaríamos produciendo un arte de una calidad superior y completamente distinto al arte que vemos incluso en el mundo? Y ellos vendrían a nosotros para aprender de nosotros y preguntarnos cómo estamos haciendo eso. Y él me decía, sí, hermano, usted tiene razón. Y yo le decía, hermano José, ¿por qué los cristianos corren al mundo cuando estamos hablando de arte? Para aprender lo que el mundo está haciendo y lo que el mundo llama arte, en lugar de ellos producirlo para la gloria de Dios y marcadamente distinto al mundo. Y eso ha hecho que en la iglesia se meta toda clase de arte que podemos llamar basura. Y por ejemplo, desde el punto de vista musical, eso ha hecho que el reggaetón se meta dentro de la iglesia. Si el reggaetón es una forma de arte, es una forma de arte aberrante y es arte basura. Pero muchos cristianos quieren meter la guagua dentro de la iglesia. Ellos quieren cantar eso dentro de la iglesia. Eso es solo un ejemplo. Y otras formas de arte. Y pensemos en la adoración a Dios. Y los medios que usamos para adorar a Dios. Y cómo estamos sirviendo a este Señor. No podemos hacerlo como el mundo lo hace. Tiene que ser diferente. Tan distinto que los del mundo digan. Es diferente. Pero al mismo tiempo tan bueno que los del mundo digan, tenemos que aprender de ellos. ¿Se acuerdan de Aholiab y Bezaleel, los hombres que Dios mediante su espíritu capacitó para toda obra de arte? ¿Cómo creen ustedes que era lo que ellos hicieron? Sus bordados en aquellas cortinas, esos capiteles que leíamos, esas basas, esas varas, los muebles, cada mueble revestido con su oro, con su plata, con su bronce. ¿Cómo eran las vestiduras del sacerdote? Las vestiduras especiales, el efod con sus 12 piedras, la mitra. Era algo maravilloso de ver, algo hermoso. Ningún otro pueblo tenía algo como eso, era distinto, porque había sido algo dado de revelación por Dios. Era completamente distinto y hermoso. Eso también debe llamar nuestra atención a lo que es la estética, la belleza, lo hermoso. No, es que es para el Señor. No. Lo mejor que usted puede ofrecer. Lo más hermoso. En eso nos lleva en la delantera el catolicismo romano. ¿Ha visto sus templos? Ahora, no son los católicos modernos los que hicieron esos templos. Eran los de hace muchos años, porque hay templos muy antiguos. Pero ha entrado a esos templos. Yo entro a esos templos por el placer de ver la arquitectura. Por el placer de ver sus vitrales. Yo entro a ver la hermosura allí. Por la resonancia. Pregúntenle a mi hermano que dónde prefiere cantar. ¿En un templo católico o en una iglesia evangélica como un templo como el nuestro, sencillo, que no tiene gran resonancia? ¿No? La belleza no está peleada con la fe y debemos esforzarnos por ver un lugar hermoso para el Señor, siempre.
Esforzarnos. Estoy pensando en esto, en la forma en que nosotros cantamos y la forma en que el mundo canta. Los sonidos que escuchamos, las palabras que ellos dicen, los movimientos que ellos hacen. ¿Cómo cantamos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos movemos? No podemos ser iguales al mundo. Debe haber distinción entonces entre lo que se canta cuando venimos al culto, al Dios verdadero, y lo que se canta cuando escuchamos a los ídolos. Están cantándole a los ídolos. Si no hay distinción, entonces hay un serio problema en nuestra adoración. Si no hay distinción, no estamos sirviendo a Dios como debemos hacerlo. Los paganos sacrificaban a sus hijos como una ofrenda a sus dioses. Esto suponía un gran sacrilegio. Asesinar a tus propios hijos en un pretendido acto de adoración. Algo aberrante. ¿Y cómo podría tener eso correspondencia hoy en la iglesia del Señor? Porque no escuchamos de gente que hace eso. Por lo menos alrededor nuestro no. En la India, cuando Guillermo Carey llegó y llevó el Evangelio, se practicaba algo que se denominaba el sati. Y el sati era que cuando un hombre moría, inmediatamente él moría, su viuda era sacrificada con él el día de su muerte. Hacían una pira, ponían su cuerpo en la pira y a la viuda viva en la pira para quemarla con él. Esa es una práctica religiosa que, por cierto, este creyente, Guillermo Carey, peleó y batalló incluso a nivel del gobierno para que prohibieran el sati. Y gracias a Guillermo Carey, el sati se prohibió en la India. O sea, dejaron de sacrificarse mujeres. Gracias a este creyente. Dejaron de sacrificar a las mujeres. El punto es que esta práctica, ¿qué correspondencia tendría a nosotros? Y yo estaba pensando, ¿qué podría ser aberrante asociado con la religión? Y estaba pensando en esto, de algo que está sucediendo hoy, y escucho que sucede en el seno de algunas iglesias, movimientos cristianos, donde niños y mujeres están siendo abusados en el contexto de la iglesia, ya sea por sus propios parientes, ya sea por sus esposos, padres, o ya sea por miembros de la congregación que están abusando a niños y a mujeres. Y se oye, tristemente, porque esto está causando un gran escándalo ahora mismo en los Estados Unidos, porque es algo que ha salido a la luz. Se oye que estos abusadores están siendo perdonados y están siendo protegidos también por estos movimientos, por estas iglesias. No los denuncian a la policía, por ejemplo, no los denuncian a las autoridades, no se sientan responsabilidades sobre estas personas. ¿Y por qué lo están haciendo así? ¿Cuál ha sido la razón por la cual no han querido denunciar? Bueno, para no desacreditar sus iglesias, para no desacreditar sus ministerios. Entonces han encubierto esos pecados y han abandonado a las víctimas, han silenciado a las víctimas, han desprotegido a las víctimas. ¿No es esto una práctica aberrante también dentro de la iglesia? Cuando desamparas a las víctimas, cuando no las proteges, cuando proteges a los malos simplemente por proteger tu reputación, ¿acaso eso no es una práctica aberrante que está atentando contra la adoración santa? ¿Acaso no es una práctica que debiera ser juzgada en la iglesia de Jesucristo y erradicada para que podamos adorar a Dios con pureza y para que podamos servir al Señor con integridad? De otra manera, estamos escondidos en el cuarto. ¿Se acuerdan del libro de Ezequiel 8? Estamos escondidos en el cuarto con todas esas imágenes dibujadas y quemando incienso a los dioses falsos en oculto. Yo pienso, esa práctica aberrante debe ser erradicada en la iglesia de Jesucristo en general. Finalmente, Dios le dijo a ellos que debían asegurarse de obedecer o poner en práctica todo lo que Él les había mandado sin añadirle ni quitarle. Deuteronomio capítulo 12, versículo 32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Ni añadir, ni quitar. En lo concerniente a su voluntad, Dios había sido lo suficientemente claro con respecto a lo que esperaba de su pueblo, y ellos debían ceñirse a todo lo que Él les había ordenado, sin añadir ni quitar nada.
De esa manera su adoración se mantendría pura y también su obediencia sería íntegra. Hermanos, así como ellos, nosotros tenemos de parte de Dios una voluntad revelada. Esa voluntad ha sido expresada claramente ¿dónde? En su palabra. Y nuestro deber es conocer esa palabra, estudiar esa palabra, entender esa palabra y atesorar esa palabra para luego ponerla en práctica. No debemos menguar nada de esa palabra, ni tampoco debemos añadir nada a esa palabra. Por eso no estoy de acuerdo con los que dicen que tienen sueños, visiones y todo eso, porque ellos quieren traer algo que está fuera de la palabra. Tenemos la palabra, y si eso no es suficiente, entonces ¿qué es suficiente? Tenemos la palabra de Dios y debemos venir a esta palabra para conocer a Dios a través de ella y saber cómo debemos adorarle, cómo debemos servirle, cómo debemos obedecerle. Piense lo que dice el Salmo 119 y 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Piense lo que dice el Salmo 19, versículos 7 a 10, hablándonos de las virtudes de esta palabra. Nos dice que es perfecta, que es fiel, es recta, es pura, es limpia, es verdadera, es valiosa y es dulce. Y también el Salmo 19, versículos 7 al 14, nos dice cuáles son sus beneficios. Dice que esta palabra tiene poder para transformarnos, para hacernos sabios, para alegrarnos, iluminarnos, preservarnos, enderezarnos, amonestarnos, recompensarnos, enmendarnos, limpiarnos y hacernos aptos para la adoración y el servicio al Señor, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, dice el apóstol Pablo, y enteramente preparado para toda buena obra. Que nunca seamos hallados culpables de desatender esta palabra. Que nunca seamos hallados culpables de añadirle esta palabra. Que nunca seamos hallados culpables de quitarle a esta palabra. Que el Señor nos conceda como iglesia una disposición a obedecer, a fin de ofrecer una adoración santa y un servicio que es íntegro al Señor. El segundo mandamiento prohíbe adorar a Dios por medio de imágenes o de cualquier otro modo que no esté establecido en su palabra. Por tanto, debemos acudir prestos a su palabra para conocer y practicar lo que Él ha establecido para su propia adoración y de esa manera ser agradables a Él. Porque Dios nos dice que debemos adorarle en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu. Y la adoración que se conforma a la verdad es la adoración que se conforma a la revelación de Dios. Él nos ha dicho qué es lo que quiere y nosotros debemos ofrecérselo. Si somos sus hijos, si Él es nuestro Padre, no podemos hacer otra cosa más que obedecerle, más que hacer lo que Él nos pide. No inventar, no innovar, no imaginar, obedecer, porque Él nos ha revelado a nosotros y a nuestros hijos su ley para que podamos obedecer y seguir siempre frente a la luz de su rostro. Vamos a orar. Gracias, Todopoderoso Dios, por tu palabra. Gracias por la fuente de luz en medio de la oscuridad. Gracias, oh Señor, por la comprensión que nos das en ella. Ayúdanos a enmendarnos en nuestro camino. Si de alguna manera nos desviamos, si en alguna cosa no estamos haciendo lo que debemos hacer, ayúdanos a distinguir, oh Señor, dónde estamos fallando para poder enmendar nuestro camino. Danos un corazón tierno como el corazón de Josías a tu palabra y que podamos humillarnos delante de ti y reconocer que tú eres nuestro Dios, que nosotros somos tu pueblo y que queremos obedecer y hacer tu voluntad. Líbranos de tropezar en nuestro propio pecado. Reconocemos nuestro pecado remanente, que muchas veces nos empuja fuera de tu voluntad. Líbranos, oh Dios, de caer en las redes de nuestro enemigo, en las trampas de nuestro enemigo, y aún en las trampas que nosotros mismos nos forjamos a través de nuestras pasiones y deseos. Que podamos caminar en la integridad, a la luz del día, para iluminar este mundo, Señor,
con la luz del Evangelio. Ten misericordia de cualquiera que esté en tinieblas y oscuridad. Ten misericordia de cualquiera que esté dudando, para que tú puedas convencerlo y rescatarlo de la condenación. Y ten misericordia, Señor, de otros cuyas ropas están tan contaminadas por el pecado que nosotros mismos debemos aborrecer esa ropa contaminada, oh Dios. Gracias por tu amor que ha sido revelado en Jesucristo y derramado en nuestros corazones. Y gracias, oh Señor, por la comunidad de fe a la cual tú nos haces pertenecer. Bendice cada iglesia en cada lugar donde tu nombre es invocado en santidad y con integridad. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.